Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy residente de primer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. El día de hoy abordaremos el tema de faringe. Este es un tema muy interesante y del cual pues presentaremos o trataremos de cumplir con algunos objetivos generales de la clase. Entre ellos vamos a ver la anatomía normal, algunas enfermedades benignas y malignas que la afectan. A manera de introducción, vamos a ver que la faringe juega un rol muy importante en lo que respecta al habla, la respiración y la deglución. Y pues su anatomía y función es un tanto compleja, ¿verdad? Y pues la afectación benigna y maligna puede alterar cualquiera de estas funciones. Bien, ¿cómo vamos a evaluar la faringe? Pues en lo que a mí me compete hablaremos sobre la técnica del trago de bario. Esta técnica se realiza con una suspensión de bario de alta densidad. Se dice que puede ser de una concentración de 100 sobre peso sobre volumen, pero también hay que considerar algunos casos en los que se debe utilizar medio contraste hidrosoluble no iónico, ¿verdad? Puede ser en aquellos pacientes en los que se sospecha perforación o aspiración. Entonces se comienza dando un trago pequeño, aproximadamente de 4 a 5 ml, de esta suspensión, ¿verdad? Esto con el fin de poder valorar primero a ver si el paciente puede eh, hacer bien la deglución y ver que no se nos vaya a ir al árbol bronquial, por ejemplo. Cuando hemos corroborado esto, entonces ya podemos proceder a que el paciente tolera una deglución aproximada de 8 a 10 ml. Esta técnica también se utiliza a doble contraste, puede ser, y se le indica al paciente previo a todo esto que debe abstenerse de fumar si es que es fumador. 12 horas previas o mascar goma tampoco es permitido durante 12 horas previas, ¿verdad? De realizar el estudio. También se le dice al paciente que no debe comer en las 4 horas previas al estudio. El paciente debe estar posicionado de forma erecta, ¿verdad? Y lo que tratamos de buscar en esta técnica es si hay aspiración, fugas, estenosis, obstrucción o retardo del vaciamiento. Bien, ¿qué, qué vamos a evaluar en esta posición erecta? Entonces evaluamos la función motora, ¿verdad? Y los tragos de varios son grabados en un video en bipedestación lateral y anteroposterior. Si el paciente no puede estar de pie, pues puede hacerlo sentado. Y el trago de vario, pues lo que pretendemos nosotros con este estudio es que se forme un recubrimiento de la faringe y de la hipofaringe. Para esta técnica también se le pide al paciente que infle los cachetes, como en una técnica de Valsalva modificada. También se le pide que haga la fonación de la letra E, ¿verdad? De manera sostenida. Y obtenemos imágenes de laterales y anteroposteriores bien colimadas, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver unas imágenes, pero es importante saber que en la proyección AP se obtiene una mejor imagen si la mandíbula se encuentra sobre el occipucio. Bien, entonces para abordar la anatomía radiológica, es importante que conozcamos que la faringe se divide anatómicamente en orofaringe e hipofaringe por el pliegue faringoepiglótico, ¿verdad? Que usualmente no es visible en el trago de bario. También, bueno, entonces como esto no es posible, entonces utilizamos el margen libre del epiglotis y el hueso hyoides como topografía para delimitar esta división anatómica aproximada. La hipofaringe se encuentra posterior y lateral a los cartílagos laringeos, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos una imagen para poder ver las estructuras anatómicas desde el punto de vista radiológico, en el cual en la imagen que ustedes ven a la izquierda de su pantalla es una proyección lateral de rayos X convencional en la que vemos aquí marcado es
por la letra A es la cavidad nasal y los senos paranasales. Luego está la nasofaringe, el paladar duro, el paladar blando, aquí en la letra D, la cavidad oral, que está representada por la letra E, que representa toda esta porción, la F, que corresponde a la lengua, la G, que corresponde a la orofaringe, la H, que son las bayéculas, la I, que corresponde a los senos piriformes, la J, que es el hueso yoides, la K, que corresponde a la laringe, la L, que corresponde a la epiglotis, M, que corresponde a las cuerdas vocales verdaderas y falsas, la N a la tráquea, la O al tejido blando prevertebral a nivel faringio y la P, que corresponde al tejido blando pero a nivel esofágico, y Q, que corresponde a la columna vertebral en su porción cervical. Bien, en el esquema que está a la derecha de su pantalla, podemos observar cómo la nasofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta C1, la orofaringe que corresponde al espacio entre C2 y C3, la hipofaringe en el espacio entre C3 y C5, la laringe entre C3 y C6, el esófago entre C6 y T1, ¿verdad? En la porción cervical, claro. Y la tráquea, que corresponde desde C6 hasta T4, ¿verdad? Entonces, es una representación esquemática de lo que podemos valorar nosotros anatómicamente. Desde una proyección antero-posterior, aquí vemos lo que les mencionaba anteriormente, cómo la mandíbula no se superpone al occipucio. Entonces, esto nos permite valorar mejor estas estructuras. Aquí lo que se pretende demostrar es el pliegue faringoepiglótico, ¿verdad? Que es la división anatómica verdadera entre la orofaringe y la hipofaringe. Y los senos piriformes, ¿verdad? Que aquí los podemos ver, las bayéculas. Visto de ya una imagen lateral, ya colimada, observamos las mismas estructuras, la epiglotis, la bayécula y los senos piriformes, el hueso yoides, que son estructuras que nos sirven a nosotros para delimitar anatómicamente ciertas patologías, ¿verdad? Y que es importante para nosotros saberla, saber su forma o su estructura normal para no entrar en errores, como vamos a ver más adelante. Bien, cuando hablamos ya del mecanismo de la deglución, es importante que esta técnica, pues, obtengamos al menos 24 imágenes por segundo, según describe la literatura, puesto que este mecanismo de la deglución solo toma una fracción de segundo para completarse. Entonces, si lo hacemos en menos marcos por segundo o imágenes por segundo, entonces podemos faltar algunos detalles. Entonces, bien, es importante también mencionar que a través de esta técnica podemos incluso valorar algunos pares craneales, ¿verdad? Que se ven involucrados en estos movimientos. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen observamos, tenemos que revisar o ver el cierre de los labios, ¿verdad? Entonces, que esto corresponde al séptimo par craneal por acción de los músculos orbiculares de la boca. Bueno, también valoramos la lengua y valoramos también el paladar blando. Aquí también podemos ver el hueso yoides, que nos va a servir como referencia anatómica, y por aquí abajo, que puede confundirnos con un cuerpo extraño, como vamos a ver más adelante, pero esto es una calcificación del cartílago tiroides. Y también como referencia anatómica tenemos la sexta vértebra cervical. Entonces, ya pasando a la segunda imagen, vemos cómo la punta de la lengua se ha movido un poco más superior, así como se retrae también el paladar blando. Asimismo, podemos observar cómo la epiglotis se está moviendo un poco más hacia posterior. Ya luego vemos en la imagen C, vemos cómo el bolo ha pasado, está
pasando ya a la orofaringe, ¿verdad? Y cómo la lengua también está haciendo contacto estrecho con el paladar duro. Aquí lo vemos. Ya en la imagen D es interesante ver también cómo, si observamos entre comparativo entre estas dos imágenes, vemos cómo el hueso yoides se ha elevado junto con el cartílago tiroides, que ha avanzado aproximadamente todo el espacio que corresponde a una vértebra cervical. Vemos la diferencia aquí. Y también que el bolo se encuentra en la orofaringe y que el vestíbulo laringio se encuentra cerrado, ¿verdad? Esto es bien importante y esto corresponde a la primera porción de la deglución. Ya cuando hablamos de la segunda porción de la deglución, entonces vemos cómo el bolo se encuentra ya en la hipofaringe, ¿verdad? Entonces, vemos también aquí cómo el cartílago tiroides y el hueso yoides aún se encuentran elevados, pero ya pronto estos empiezan a descender, como ven en la imagen F, en la esquina superior derecha de su pantalla, cómo ya el hueso yoides empieza a descender en este punto, ¿verdad? Posteriormente vemos cómo ya estas estructuras empiezan ya a relajarse y empiezan ya a ubicarse en su posición de reposo, que es como la imagen G es comparable a la del inicio, ¿verdad? Solo que aquí no vemos el bolo que se encuentra acá porque es cuando inició el trago, pero ya son imágenes comparables, así como la imagen última que es comparable con la segunda, cuando ya se encuentra relajado, estas estructuras ya se encuentran a su posición inicial. Bien, entonces aquí evaluamos, como les mencionaba, diferentes aspectos de los pares craneales. Por ejemplo, voy a mencionar algunos, como por ejemplo la masticación, ¿verdad? Que corresponde a los músculos de la masticación, valga la redundancia, inervados por el trigémino en su tercera rama y el nervio facial también, ¿verdad? También podríamos hablar sobre la elevación del hueso yoides, que corresponde también al mismo grupo de nervios, que es el trigémino en su tercera porción, el nervio facial y también el hipogloso. Así sucesivamente podemos evaluar los pares craneales que se ven involucrados en la deglución y es importante para nosotros tomar en cuenta esto, porque hay personas en las que ya sea por alteraciones cognitivas, esto se ve alterado. Ok, ya cuando abordamos la patología benigna, entonces vamos a hablar un poco sobre el quiste branquial, ¿verdad? Es importante mencionar sobre el quiste branquial que es un hallazgo de edad pediátrica normalmente y que derivan de anomalías del segundo y tercer arco branquial, aunque del segundo es más frecuente. Y estos se van a evertir, perdón, hasta la fosa amigdalina, los del segundo arco branquial y los del tercer arco branquial van a ser hacia el seno piriforme, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Esta patología es menos frecuente que el quiste del conducto tirogloso y pues aquí tengo un caso para ejemplificar en el que vemos una imagen oblicua de rayos X con contraste hidrosoluble en un paciente de una semana de vida, en el que observamos que con el paso del medio del contraste vemos una imagen quística que a pesar de haber movido el paciente en diferentes posiciones, esta no se reviste del medio de contraste. Entonces, esto es lo bonito de estas técnicas, que no existe nada escrito, por así decirlo, en piedra, sino que el radiólogo puede hacer uso de sus conocimientos y habilidades para tratar de ubicar algunas patologías, ¿verdad? También es importante mencionar que el tratamiento de estos quistes branquiales es por excisión quirúrgica.
Hablando de otra patología frecuente también benigna de masas anteriores del cuello, tenemos el quiste tirogloso. Y esta es la masa congénita más común en el cuello. El rol de las imágenes en este caso es evaluar la extensión y las complicaciones que pueda tener el paciente. El ultrasonido es importante mencionar que es la modalidad inicial preferible para evaluar el paciente, aunque por sí solo no confirma el diagnóstico y habrá que utilizar otras técnicas, tanto como resonancia magnética, para apoyar el diagnóstico, ¿verdad? También es importante mencionar que a veces el diagnóstico es meramente clínico, pero las imágenes apoyan. Aquí les muestro una imagen de resonancia en un corte sagital, perdón, es tomografía contrastada, y lo importante aquí es demostrar cómo este conducto tirogloso es la trayectoria normal que ocurre, ¿verdad? Desde el foramen secum, este conducto tirogloso discurre anterior e inferior al hueso yoides, ¿verdad? Y también discurre posteriormente a él, para luego pasar anterior a la membrana tiroidea y el cartílago tiroides, como ustedes pueden ver en esta línea magenta que se ve en esta imagen. Eso es lo que quieren mostrar en esto. Ahora, por ultrasonido, ¿cómo vamos a ver una de estas imágenes? Entonces aquí les presento el caso de una paciente de 52 años de edad en la cual se halló este hallazgo incidentalmente, ¿verdad? ¿Por qué le hicieron una tomografía? Porque la paciente presentaba convulsiones, crisis convulsivas. Entonces, al hacer la tomografía, vieron una imagen en la región anterior del cuello y decidieron hacer un ultrasonido. Entonces, aquí lo que vemos es, en la región anterior del cuello, vemos una masa quística de apariencia pseudo sólida, ¿verdad? Como podemos ver acá, que proyecta sombra acústica posterior en sus márgenes y está bien circunscrita, ¿verdad? Y podemos, posteriormente a este paciente se le hizo una biopsia y resultó ser un quiste del conducto tirogloso. Continuando hablando sobre las patologías benignas de la región anterior del cuello o de la faringe, pues tenemos el divertículo de Zenker, ¿verdad? Este divertículo es una herniación de la mucosa adquirida y ocurre por una debilidad muscular congénita que se conoce como dehiscencia de Killian, ¿verdad? Que es el espacio ya lo vamos a ver más adelante, que es el espacio de Killian, ¿verdad? Bueno, para poder decir que es un divertículo es porque debe ser una imagen sacular persistente. Y el 90% de estos divertículos de Zenker se acompañan de hernia hiatal y de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces aquí en la imagen podemos ver esta saculación, ¿verdad? En la línea media, que en la proyección lateral la vemos acá, donde el medio de contraste se queda retenido, ¿verdad? Entonces eso corresponde a un divertículo de Zenker. También tenemos el divertículo de Killian-Jamieson. Y esto ocurre debajo del músculo cricofaríngeo que está señalado aquí en la imagen, que corresponde al espacio de Killian-Jamieson, que es el que les mencionaba. Este divertículo de Killian-Jamieson es menos frecuente que los divertículos de Zenker, aproximadamente una cuarta parte que los divertículos de Zenker. Usualmente son bilaterales, pero si es unilateral, entonces se localiza en el lado izquierdo.
así como lo ven aquí en la imagen donde está esta saculación en la proyección anteroposterior y lateral, marcado por la letra K, donde vemos que se retiene el medio de contraste. Ok, continuando hablando de las patologías benignas, vamos a hablar un poco sobre los cuerpos extraños. Esto es bien importante reconocerlo porque es muy frecuente y, por ejemplo, en los adultos, los huesos de pescado y pollo son los que más frecuentemente vamos a encontrar como causa de cuerpo extraño, mientras que las monedas son los más frecuentes en los niños. También es importante mencionar que es más frecuente que ocurra en la unión cricofaringea y en el esófago, la ubicación de estos cuerpos extraños. También es importante mencionar que la radiografía lateral de cuello es la primera elección en el departamento de emergencia, ¿verdad? Esta detecta hasta un 73% en la porción del esófago e hipofaringe, pero no es útil cuando el cuerpo extraño se sospecha que se ubica en la orofaringe, para lo cual se debe realizar una laringoscopía. Bien, entonces es importante al momento de tratar de reconocer los cuerpos extraños. Esta imagen es muy bonita, a mi parecer, porque muestra los diferentes puntos de osificación o de calcificación, mejor dicho, que podrían tender a confundirnos al momento de valorar un posible cuerpo extraño. Entonces, por ejemplo, aquí, en el número 1, puede haber calcificación de los ganglios linfáticos. En el número 2, puede haber una calcificación del ligamento estiloideo o un proceso estiloides largo, ¿verdad? También en el hueso yoides puede haber cuernos menores prominentes. Aquí los podemos ver. Puede haber también calcificación de las arterias carótidas. Puede haber calcificación de los cartílagos triticios. Puede haber calcificación de los cuernos superiores del cartílago tiroides, ¿verdad? También puede haber calcificación de los cartílagos aritenoideos, del cartílago cricoides, puede haber osteofitos cervicales anteriores o también calcificación de los cartílagos traqueales. Entonces, cuando observamos una proyección lateral, que es la principal para valorar estos cuerpos extraños, esto que les acabo de mencionar, que es lo que ven aquí en este cuadro, son eh, cuestiones que hay que tener en consideración al momento de valorar porque nos pueden confundir y hacer errar con respecto a los cuerpos extraños. Entonces aquí les presento algunos casos, ¿verdad? Esta es una paciente femenina de 40 años que acudió a la emergencia porque tuvo tos irritativa después de haber eh, creído que se tragó un hueso de pescado, una espina. Entonces aquí lo que vemos es cómo el margen superior de la lámina del hueso cricoides, perdón, del cartílago cricoides, se ha calcificado y entonces nos da una falsa imagen de que aquí se encuentra el cuerpo extraño, ¿verdad? Pero como vimos, puede ocurrir calcificación de estas porciones, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso en el que una paciente femenina de 35 años de edad, también con sensación de cuerpo extraño y con irritación de la garganta después de haberse tragado un hueso, según manifestó la paciente. Pero al valorar las imágenes en la rayos X lateral, se observan estas imágenes lineales radiopacas, ¿verdad? Pero realmente corresponden al cartílago tiroides, a las astas superiores. Entonces, es bien importante no saber reconocer esto para no incurrir en fallas. Se dice en la literatura que
Estos cartílagos empiezan a calcificar a partir de los 20 años de edad, ¿verdad? Y aquí en una reconstrucción 3D podemos ver la misma paciente, ya lo que verdaderamente corresponde a estas imágenes radiopacas que vimos acá en la rayos X lateral. Ahora bien, este sí es un cuerpo extraño, ¿verdad? Visto desde las proyecciones lateral y antero-posterior de una paciente femenina de 67 años que llegó a la emergencia con odinofagia, sensación de cuerpo extraño, cialorrea, y esto ocurrió después de haber comido una paella. Entonces, este caso es interesante porque aquí sí se observa definitivamente una imagen que no corresponde a la anatomía normal radiológica, y entonces aquí podemos ver cómo esta imagen corresponde a lo que vemos aquí a la derecha de su pantalla, ¿verdad? Que es de una ostra. También otro ejemplo de calcificaciones, como les mencioné, que pueden ocurrir del ligamento estiloideo, o si el proceso estiloides es muy largo, ¿verdad? Como ven aquí en el esquema. Entonces, este es el caso de un paciente masculino de 40 años de edad con sensación también de cuerpo extraño después de haber comido pollo. Como vemos en los adultos, los huesos de pollo y de pescado son los principales causantes de cuerpo extraño que vamos a ver en adultos. Entonces, es válido eh, y hay que estar pendiente siempre de realizar estos estudios de imagen en estos pacientes con estas que se quejan de estos síntomas, ¿verdad? Entonces, al momento de realizar la radiografía lateral de cuello, observamos esta imagen radiopaca lineal, ¿verdad? Que podríamos nosotros pensar que corresponde a un hueso, pero realmente es la calcificación de este ligamento que les mencioné, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener esto en consideración. Bien, ya hablando un poco de trauma, eh, estos traumas pueden ocurrir por diferentes mecanismos, ya sea por heridas por arma blanca, arma de fuego, desaceleración en traumas vehiculares, en accidentes vehiculares. Pero me llamó la atención este caso y es el que decidí compartir con ustedes. Y es que en este caso, el paciente lo que ocurrió fue que estaba estornudando y debido a una debilidad en la pared muscular de la faringe, entonces, ya sea por, por el síndrome de Mallory-Weiss, entre otros, puede haber estas debilidades y entonces este paciente estornudó y lo que ocurrió es que sintió luego inflamación en el cuello, no tenía muchos otros síntomas, un dolor leve, pero al realizar la rayos X lateral de cuello, eh, observamos el enfisema subcutáneo y el neumomediastino, ¿verdad? Que vemos esta columna de aire en lo que correspondería al espacio del tejido blando en la región faríngea y esofágica, ¿verdad? Entonces es un caso muy interesante, es muy poco frecuente que ocurra y es importante tenerlo en cuenta siempre. Ok, siempre hablando de las patologías benignas, entonces tenemos el quiste de retención escamoso. Este quiste es el tumor benigno más frecuente de la faringe, entonces siempre es importante tenerlo en consideración. Y frecuentemente se encuentra localizado en la base de la lengua o en los pliegues ariepiglóticos, ¿verdad? Entonces aquí, como ven en la imagen de una radiografía antero-posterior con medio contraste, observamos una imagen ovalada, ¿verdad? Bien circunscrita, que nos hace pensar en este quiste de retención, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora ya pasando a la patología maligna, es importante mencionar que el rol de los estudios de imagen en estos casos es para diferenciar si la lesión se encuentra intra o extraglandular. También detectar características de malignidad
o también determinar la extensión local o invasión, así como detectar la afectación ganglionar local y sistémica por los diferentes medios de estudio. En este caso vamos a mencionar estudios por trago de bario y ultrasonido, ¿verdad? Hablando ya del más frecuente es el carcinoma escamoso y este representa más del 90% de las lesiones malignas de la cabeza y cuello. Los hallazgos de imagen dependen mucho de su localización y de la morfología. Los tumores exofíticos grandes no se revisten normalmente por el medio de contraste, ¿verdad? Y tienden a desplazar las superficies mucosas que ya están revestidas. Y también los tumores infiltrantes tienden a mostrar ulceración. En este caso, les presento una imagen de un carcinoma escamoso en un paciente en el que se realizó una tomografía y también se realizó un trago de bario, ¿verdad? En el que se pasó por alto que estaba este carcinoma. Si ustedes ven aquí en los senos piriformes, entonces apenas se logra ver algunas muescas o indentaciones del, de las proyecciones exofíticas de este tumor. Entonces, hay que ser bastante, la lección que nos deja este caso es que hay que ser bastante acuciosos al momento de valorar una imagen y tratar de, por así decirlo, jugar con la técnica, como les mencioné, movilizar al paciente en diferentes posiciones a manera de procurar obtener las mejores imágenes, ¿verdad? Para que no se nos vaya por alto alguno de estas patologías. Ahora, cuando hablamos sobre los tumores de las glándulas salivales, esto corresponde al otro 10%, dentro del 10% de las otras neoplasias, ¿verdad? De la región cervical. Y estos representan menos del 3% de todos los tumores que afectan al ser humano. La mayoría son benignos y se localizan con mayor frecuencia en la glándula parótida. Y es muy importante recalcar que como regla general, se considera que entre más pequeña es la glándula, más probable es que este tumor se malignice o sea maligno, ¿verdad? Entonces, aquí les presento el caso de un paciente masculino al cual se realizó un ultrasonido de la región cervical y aquí la glándula parótida se observa con áreas de necrosis, ¿verdad? Con más o menos unos márgenes delimitados y una vascularidad aumentada al aplicar el Doppler color. Y al realizar la biopsia de este paciente se demostró que era una neoplasia de las glándulas salivales. Aquí les presento también unas imágenes de las submandibulares en las que estas, por ser más pequeñas, como mencioné, tienden a malignizar. Entonces, aquí podemos observar cómo también hay áreas de cogenicidad mixta, ¿verdad? Hipocogénico de bordes bien delimitados y con una vascularidad aumentada al aplicar el Doppler color, ¿verdad? Esto es en ambos casos y pues son imágenes muy sugestivas de una neoplasia de estas glándulas salivales. Bien, entonces cuando hablamos ya de una neoplasia, entonces también tenemos que pensar en metástasis, ¿verdad? Bien, entonces para esto, dentro de la clasificación TNM en su séptima edición, ellos mencionan o hacen referencia a ciertos carcinomas que dan metástasis en los diferentes niveles ganglionares, ¿verdad? Que abarcan o que corresponden a la región cervical. Entonces, como breve repaso, los niveles cervicales se dividen en 7, ¿verdad? Y los primeros corresponden
a la región submandibular y submentoniana. O nivel 2 corresponde a la región yugular superior, que va desde la base del cráneo hasta el hueso yoides, ¿verdad? Este se divide a su vez en 2A y 2B. En la región 3 es la región medio yugular, que corresponde entre el hueso yoides y el cartílago cricoides, ¿verdad? Ya hablando de la región 4, que es la región un poco más inferior, podemos ver que se conoce como la región yugular inferior, ¿verdad? Y también corresponde entre el hueso cartílago cricoides y el hueso de la clavícula, ¿verdad? El nivel 5, que corresponde al triángulo posterior, va sobre el cricoides y hacia la clavícula. Entonces abarca todo este espacio. El nivel 6 ya lo conocemos como el pretraquial o prelaringio, ¿verdad? O visceral superior. Entonces, este es lo que corresponde al nivel ganglional 6. Y el más inferior es el mediastinal superior, ¿verdad? Entonces, que se ve delimitado por el manubrio del esternón. Bien, entonces conociendo eso, vemos que vamos a mencionar algunas patologías que hacen metástasis principalmente a estos niveles ganglionares, como ser el carcinoma nasofaringio, eh, que principalmente hace metástasis al nivel 2, pero también puede hacer o involucrar al nivel 5, ¿verdad? También los cánceres de la cavidad oral pueden afectar el nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? Por su proximidad. El orofaringio afecta principalmente el nivel 2, así como el nivel 3 y con menor frecuencia el nivel 1. Y finalmente, el carcinoma hipofaringio o cáncer hipofaringio afecta principalmente la región cervical 6, la 3 y la 4, ¿verdad? Entonces, es importante hacer mención de esto porque se dice que clínicamente el clínico puede hacer detección de hasta un 70% de estas lesiones, pero con el uso del ultrasonido y de otras imágenes, esta detección aumenta a más del 90%. Entonces, para nosotros, o el radiólogo en este caso, los estudios de imagen se vuelve una pieza fundamental al momento de elaborar un plan quirúrgico o la intervención de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenía para exponerles el día de hoy y finalmente les muestro unas imágenes de los Petit Curies que fueron vehículos que utilizaba la muy reconocida en el estandarte de la radiología Marie Curie, ¿verdad? Que esto los utilizó en la Primera Guerra Mundial para hacer radiología portátil, ¿verdad? Entonces, les dejo esta imagen para como una motivación para todos nosotros en ver que personajes como estos han trascendido y evolucionado la medicina de forma radical y que de ellos, gracias a ellos es que tenemos estos conocimientos en la actualidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, les agradezco por su atención y si hay algún comentario también es bienvenido.